Nos están agarrando. Hoy estoy de fiesta en Calle 11. Uno de los cineastas más aplaudidos y más apreciados por mí está hoy aquí sentado. Simón Cravioto, me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Oye, pues vamos a hablar de una película que se presenta mañana, una película tuya que se presenta mañana en Morelia. Me tocó por suerte verla al aire libre. Me acordé de aquella vez que iba uno en coche y veía el cine en autocinema. La película Olimpia, una película en rotoscopía que denuncia qué ocurrió en octubre de 68, pero que al mismo tiempo es como una visión de futuro con respecto a lo que puede ser el cine mexicano, ¿no? Te ruego un poco que nos cuentes la historia de Olimpia y que le hagamos propaganda para lo de mañana. Sí, básicamente era un tema que me interesaba el 68, pero con el movimiento estudiantil, saber qué había pasado. Me gustaban mucho las historias que se contaban en los libros, en las películas, y más tarde historias que me contaron mis maestros del CUEC, que son quienes filmaron la película. Fueron historias de viva voz que me iban inspirando y decía, bueno, todas esas historias que no necesariamente son los líderes políticos, que si fue Díaz Ordaz, que si fue Echeverría, que si fue la CIA, O que sea, si más fueron como social, yo ¿no? decía, sí, pero ¿qué pasó con todas esas historias que están alrededor en los libros, en la poesía, en la música? Creo que los estudiantes de esa época había mucha inocencia, creo que había interés en que hubiera un país donde por fin había alguien que levantaba la voz y decía, oye, no somos niños, somos estudiantes y pronto vamos a ser adultos y el gobierno no nos va a poder tratar, no nos tiene por qué tratar así. El personaje Y después se principal va. es una mujer, una chica inspirada en Alcira, aquella poeta uruguaya. De hecho, hay un poema suyo ahí alrededor. Pero en realidad tú dijiste no, tiene que ser una chica de la Ibero que se junta con un chico de la UNAM y de pronto se produce ahí un milagro. A ver, este personaje es muy potente. ¿Cómo surge en tu narración? Bueno, Ficciosa, pues. claro, sí, lo que hice fue tomar esta historia que tiene sus tintes de leyenda, de la historia de la poeta uruguaya Alcira, y Se realmente lo encerró que en un hice, baño durante la se toma, encerró en un ¿no? baño, que en niveles de ficción es difícil llegar a decir que se encerró en el baño por su voluntad. No lo dudo, pero para la ficción era un terreno difícil. Yo lo adapté a que es una estudiante realmente de la UNAM de Filosofía y Letras. De hecho, el poema no es de Alcira, es de Elsa Cross. Mm. Es un poema de Elsa Cross, el que se lee ahí. Y a mí, como la historia de Alcira, me ayudó a inspirarme y llevarlo a otra cosa con los personajes. Hacer un ensamble que se contara de manera coral con historias inspiradas en personajes reales. Y luego haces el cruce entre politécnicos, UNAM, escuelas privadas, porque sí, en efecto, se dio una fusión de clases que está ahí como un tema que te preocupa. Sí, 68 como esa mezcla de clases. hay un estudiante ahí que es el personaje de Hernán, que lo interpreta Daniel Mandoki, que el personaje es un estudiante del Politécnico. Yo quería que hubiera una carga hacia el epicentro que fue la UNAM en el movimiento. Definitivamente también yo como egresado, como UNAMita, me interesó darle este punto de vista que para los que a mí no me tocó estar en Ciudad Universitaria, me tocó estar en la Colonia del Valle, en el antiguo CUEC, pero sé que la universidad es un lugar, es un epicentro de ideas, de energía, y quería que estuviera en la película. Este personaje, el Politécnico, quería hablar yo de alguna manera, incluirlo, porque en el Politécnico fue de los lugares donde más sangre, aquí a unos metros, de donde más sangre se derramó en enfrentamientos que hubo con la policía y estudiantes atrincherados, que sí decidieron tomar las armas y defender el casco de Santo Tomás. Ahora, le pones un padre que con el transcurrir de la película uno descubre que es un militar, pero no es un militar, digamos, cosificado, artrítico, como podría uno imaginarse cuando uno trata estos temas, sino es un militar humano preocupado por el hijo, que no sabe cómo rescatar al hijo de lo que él sabe es el barranco. Sí, me tocaron dos líneas para tener esa inspiración con esa historia, las que me inspiraron. Una fue mi papá, cuando yo era joven, adolescente,
le preguntaba, oye, ¿qué pasó en el 68? Antes de entrar a la UNAM y todo, yo le decía, oye, ¿qué pasó en el 68? Cuéntame. Me dijo, bueno, yo comencé el 68, pero tu abuelo, mi abuelo era general, ya retirado, tu abuelo me prohibió, mi abuelo le prohibió salir a las calles, involucrarse en el movimiento, porque algo olía. Había algo en el ambiente que mi papá me explica que algo sabía que no estaba bien y podía terminar mal. Entonces le prohibió, no tuvo que encerrarlo como en la película, simplemente decirle, no sales, como en esa época. Y por otro lado, me tocó hace un pocos años trabajar un proyecto con militares, con el ejército para algunas cosas publicitarias. Y me tocó ver a los jóvenes soldados, comandantes, a los coroneles, y son seres humanos. La No me imagen, digas. claro, la imagen que nos ha tocado en en la última par de sexenios es de esta complejidad acerca de los temas hacia donde va el ejército. Por eso también hay un pequeño gesto en la película de hablar de los jóvenes militares que les mandan a entrar a agarrar a otros jóvenes. Pero, pero sí hay una mirada del ejército en Olimpia que corresponde a la mirada que hoy tenemos del ejército. Es Sin duda. decir, yo no pude dejar de verlos y ver a los militares hoy cubiertos cuando recorren las playas mexicanas y están hiperarmados y no sabes si hay un ser humano allá atrás o un monigote. Es decir, sí hay un ejército muy, me permites la palabra canijo, que corresponde a nuestra época. Sí, es un poco duro. Yo me lo he cuestionado mucho acerca de cuál fue mi postura. Por eso hay un par de guiños en la historia en la cual quiero ver a un par de seres humanos ahí detrás de ese uniforme de los cascos, un par de jóvenes, un joven que decide que tiene que apresar a otro y a la mera hora no lo hace, porque de verdad te lo digo, me tocó estar con varios días o varias semanas conviviendo con soldados de todos los niveles y son gente que está trabajando, que está ganando el pan para llevar la tortilla a la casa y son seres humanos como cualquier otro que están cumpliendo con su deber. Es una posición compleja, ¿no? Humaniza, sí. Y por eso la película no es una película sencilla, ¿no? Es su narrativa. Ahora, Correcto. tenemos que hablar de la técnica, ¿no? La rotoscopía, que es una técnica muy antigua en el cine, ¿no? Tan antigua como Melé, ¿no? Sí, es una cosa. Y, y- y ahora está ganando lugar. Entiendo que más por razones económicas que artísticas. Vamos a hablar de la rotoscopía en Olimpia, pero antes déjame irme a corte. Tengo una pieza de Llamarada, que acabo de entrevistarlos ahora en el segmento Calle. Es una corto sobre, que llaman ellos el Jardín de las Delicias, y nos sigue remitiendo a esta capacidad que está habiendo en México para producir animación, donde pues tú ahora eres un exponente distinguido después de Olimpia. Vamos a corte y regresamos a Calle 11. Segundo día, 20 de septiembre de 1968. Los últimos estudiantes fueron sacados de la ciudad universitaria y los han ido trepando a camiones verdes. Y les pegan. ¡Órale! ¡Caminen! ¡Muévanse, cabrones! ¡Camina! ¡Muévete, cabrón! Empezamos con José Manuel Cravioto. Dejamos en suspenso la técnica. La historia de Olimpia es extraordinaria. Hay que decir que es Olimpia por el Batallón Olimpia, también por los Juegos Olímpicos, pero parte de lo que mañana en Morelia va a llamar la atención es el estilo. Y te provocabas un rato, ¿es un estilo elegido libremente o es porque la rotoscopía te permitía hacer una película más barata y al mismo tiempo igualmente eficaz? Sí, es paradójico porque tendría que ser una película más cara de que Ujú. una película normal mexicana, pero hacer esta película con la ambición que yo tenía de ver las calles, las marchas, la recreación de la época,
también hubiera sido más caro en términos de ficción. Sí, imagino una escenografía regresada a finales de los años 60, los coches, las calles, la publicidad, los vestuarios. Era una cosa muy complicada. Correcto, sí, habría que preguntarle, no tengo el dato, pero por ejemplo, ahora que Alfonso Cuarón filmó aquí unas cuadras y cerró las calles, Con ¿cuánto la- habrá costado para reproducir el 71? Si existen para lograr esa, y no digo que sea imposible, para lograr ese esquema de producción, es tardado, es complicado y hay un esquema de financiamiento al cual tienes que diseñarlo y quizá puede tardar años. En este caso, como yo quería hacer una película que tuviera como algo más de la inmediatez, de poder sentir a los jóvenes, esa vibra, esa intensidad, pero tenía todo el tema de lo caro, dije, bueno, si yo quiero una película como El Grito, así de intensa, de lo que estamos viviendo, de lo real, ¿por qué no meto el grito? ¿Por qué no meto a mis personajes a vivir en El Grito? El Grito es este documental que tus antecesores el web tomaron, ¿no? Hicieron tomas a lo largo del movimiento y luego se quedó medio hecho pedazos ese material, ahora se restauró por parte de la UNAM y tú lo que hiciste fue como aquella película de La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Que los personajes entran a escena, metiste a tus personajes a vivir el grito. Exactamente. Sí, aunque al final El Grito no son más de 15 minutos de la película dura Sí. 85 minutos. Los otros 70 minutos los fuimos a filmar a Ciudad Universitaria, en el mayor del material y lo filmamos. Y El Grito forma Tienes que ver esto. genera este contexto en el cual los personajes viven y en el cual podemos ver las calles. Insurgentes marchando miles de personas con un El rector. Zócalo, los, Exactamente. ¿no? Los Judas, el gorila de Cueto, en fin, Exactamente. todo eso puesto ahí. Ahora, tienes ahí que explicarnos qué es la rotoscopía. Es decir, hoy tenemos esta película formidable de Van Gogh, justamente hecha a partir de sus cuadros. Bailando con Visir, esa es Vals con Visir. Vals con Visir, ¿no? Que es esta otra como gran hit de la rotoscopía. Está ganando fuerza y en México metiste una horda inmensa de jovencitos en esta ruta. Háblame de esos muchachos, ¿qué es lo que tienen que hacer para producir una película con esta técnica? Claro, la técnica básicamente es que cada fotograma, ya sea a 24 cuadros por segundo, 12 cuadros por segundo u 8, como es el caso de Olimpia, que tiene una razón de ser porque hacer menos cuadros también requería menos cuadros que dibujar. Básicamente es dibujar cada cuadro de la película encima ¿Hay de que él. dibujar con un plumón o con computadora? ¿O cómo Yo se- originalmente quería que fuera a mano, pero terminó siendo digitalmente en Photoshop. En Photoshop. Les entregamos un archivo a cada uno de los alumnos donde tenía aproximadamente cientos o cerca de 1000 fotografías para dibujar cada uno encima de estas fotografías y poderlo volver a subir a la edición de la película y al final hacer una animación. Como dices, de las películas famosas está Vals con Bashir, está Van Gogh recientemente, pero realmente las que me inspiraron más fueron quizá Scanner Darkly y Waking Life, que son del mismo director, que son de Richard Linklater, director americano, al cual admiro mucho. Y las pistas que estaban ahí, como Vals con Bashir, es que había algo político. Entonces también, seguramente así es la inspiración, había Claro. algo político que me decía que la rotoscopía era un buen camino para expresar. Básicamente yo quería que hubiera una capa en la Sí, cual... hay algo de cómica, hay algo de Claro. caricatura política. Sí, sí, es cierto. Yo ahora quería lo que hubiera una dices. capa, yo necesitaba una capa en la cual tú no estuvieras viendo actores, que tú no estuvieras viendo decorados, que tú no estuvieras viendo qué me quedó bien o no recreado, sino que al entrar en la convención de una animación, casi que apelando a un funcionamiento infantil del cerebro de la como sociedad moderna, que al entrar en la convención de una caricatura, tú dejas de lado muchas otras cosas de tus prejuicios, ¿no? Necesito aprovechar los últimos poquitos minutos que me quedan para hablar de tu película previa. Alfredo Ríos Galeana es uno de los personajes más interesantes del crimen mexicano. Lo acusaron de haber cometido el mayor número de asaltos bancarios en la historia. Más de 102, decía Arturo Durazo, la semana siguiente que la portada de Proceso mostró su casa de descanso en Acapulco, aquel Partenón. O sea, Alfredo Ríos Galeana como un asunto de propaganda para lavarse las manos y a partir de eso el gran bandido. ¿Cómo lo descubriste y por qué decidiste hacer una película sobre él, que es tu ópera prima y es la que te lanzó al éxito que tienes hoy? Pues sí, la película se llama Mexican Gangster y toma esta historia de Alfredo Ríos Galeana.
que está realmente basado en un cortometraje que hice yo estando en el CUEC y cuando Alfredo estaba todavía prófugo de la justicia en Estados Unidos. Entonces a mí me interesaba mucho esta figura del que está prófugo, quién sabe dónde está, y que había generado una serie de, ¿cómo decirlo?, de logros criminales en la época de los 70s y 80s, con un entrenamiento militar, que además le gustaba la bohemia, que era un enamoradizo estilo del cine mexicano de A los ver, en la 50s. noche cantaba en palenques como el charro del misterio y el día robaba y además robaba bancos y además cobraba en la nómina del baremo, o sea, del cuerpo de policía. Sí, digo, sí Exactamente. era un personaje. Lo que pasa es que yo crecí con las películas de, pues de crimen americanas y yo decía, se le quedan cortos 10 películas a este cuate, ¿no? Hay que hacerlo. Si yo hablo de Cravioto tomo distancia, pero si hablo de José Manuel me acerco. Tú lo llamaste Alfredo. ¿Quiere decir que lo conociste? No, ¿Nunca has ido a verlo o se te volvió próximo? Porque lo agarran en Los Ángeles, ¿no? Después de haberse fugado 20 años y lo trajeron y ya está ahora acá en un penal de alta seguridad. No, ¿nunca le tocaste la puerta? ¿Nunca fuiste a ver cómo era, quién era? se hicieron muchos intentos de acudir con él. Era un poco difícil por el momento en el que lo juzgan. Yo creo, y lo que voy a decir quizá es una barbaridad, Se pero vale. yo creo que el castigo que le pusieron a 25 años de casi terminar y que sus crímenes prescribieran fue un poco exagerado para la gente que aquí Además está en Almoloya, ¿no? Es una está cosa, es un viejito ya. es un señor grande que se volvió cristiano, Sí. que se arrepiente de sus pecados, que hizo mucho trabajo en su comunidad de latinos en Estados Unidos, con su comunidad. De alguna manera había pagado. Además, no le gustaba la violencia, ¿no? Él decía, prefiero la inteligencia a la violencia. pues, Exactamente, ¿no? al Era parecer como un no, estratega. pero te puedo decir que como ya terminada la película, esto lo sabe pocas personas o creo que nadie, se acercó, tuve la oportunidad de conocer a una de sus hijas. Válgame. Y fue una sorpresa conocerla, fue inesperado, fue en una función. Y fue muy especial para mí porque me dijo de manera privada, ella no quería que la presentara con nadie más. Me comentó que le había conmovido mucho el ver a su papá y como si yo lo conociera. Me dijo que el actor hablaba y hacía cosas que su papá hacía y maneras de pensar y decir ciertas cosas que solo ellos sabrían que son de él. Tienes Entonces, mirada de sí, rayos X. hubo como Oye, una simbiosis, si ¿no? quiero ver esta película, ¿dónde puedo? Pues La de Alfredo Ríos Galeana. en Netflix le pueden Netflix. buscar como Mexican Gangster o El Más Buscado por un error de títulos. Olimpia todavía no está en salas. Olimpia todavía no está en salas. ¿Estará cuándo? El año que entra seguramente la podrán ver en distintos lugares, tanto en la ciudad como en el interior de la República, ya sea en festivales fuera de México, al interior del país, ojalá estén en cines, en televisión. No va a perderte de vista. La verdad es que tu talento como cineasta apenas empieza a dar flores. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Muchas gracias por la invitación y las palabras. Seguimos hablando de la animación en México. Vamos a ver Santolo, justamente una animación sobre el Día de Muertos que se nos aproxima ya. Y hasta mañana, jueves, usted decide para qué lo ocupa. ¿Sale o duerme? Los jueves no son para dormir.